tal? Muy buen día, qué gusto que nos esté acompañando en una transmisión más aquí a través de la plataforma de Facebook Live para un devocional más. Estamos hoy a 8 de mayo, es sábado 8 de mayo del 2021. Pues vamos a comenzar con lo que será nuestro devocional del día de hoy. La porción bíblica que nos toca estudiar pues es el libro de Éxodo. Estamos prácticamente terminando ya el capítulo 14. Ayer nos gozamos con el devocional de nuestro pastor René Zapata, estudiando la primera mitad del capítulo 14 del libro de Éxodo, de los versículos 1 al 14. Hoy nos tocan los versículos 15 al 31 para culminar lo que sería este capítulo. Entonces le quiero pedir de favor que me acompañe ahí en su Biblia para que juntos podamos analizar y por qué no ser bendecidos y ministrados a través de este texto. Entonces, si usted me lo permite, como siempre, primero hay que poner todo esto en oración, así que le invito a que hagamos una oración. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Dios te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre, gracias por este día, Dios, gracias porque, Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Padre. Gracias porque tú te revelas a nosotros a través de tu palabra, mi Dios. Padre, queremos poner en este momento, Padre, Señor, el pasaje que hemos de estudiar, Padre. Sea tu Espíritu Santo hablando, que no sea yo en mi carnalidad, Padre, Señor, ni en mi filosofía, sino que sea tu Espíritu Santo hablando tu palabra. Como decía el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Padre. Ponemos este momento en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues miren, el pasaje que nos toca hoy, les repito, es Éxodo capítulo 14. Yo lo voy a proyectar aquí en mi pantalla. Ahí lo tiene usted, es Éxodo capítulo 14. Me voy a permitir leer a partir del versículo 15 hasta el 31. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Guía a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel
vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Muy bien, mis hermanos, pues nos encontramos ya en el segundo libro de la Biblia. Mientras que el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, nos habla de los orígenes, tanto de los orígenes de todas las criaturas en general, como del pueblo en particular, del pueblo de Dios. Ahora nos encontramos con el segundo libro, el Éxodo, que tenemos que entender que prácticamente este libro nos va a narrar la revelación de Dios hacia un pueblo cuya generación ya no lo conocía, no de la manera en que lo conocieron sus primeros padres como Noé o Abraham, y también es un libro donde se muestra precisamente este pasaje que tenemos hoy, ¿no? Que es la liberación de Egipto, perdón, la liberación de Israel de mano de los egipcios, ¿no? Una situación similar a la que sucede cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿no? Donde al recibir a Cristo en nuestro corazón, tenemos la revelación de quién es Dios. Ya no es el Dios que me platicaron, ya no es el Dios que yo pensaba que era, sino que yo empiezo a tener una revelación real de Dios y empiezo a tener la libertad del pecado. Estamos ante uno de los puntos cumbres del libro. Ya vimos el desarrollo de un pueblo hebreo que llega a una tierra extranjera, que se empieza a multiplicar, que empieza a vivir bajo una opresión o esclavitud y empieza a surgir un líder entre ellos. Hasta el momento, aquí ya podemos contar con dos pasajes importantes. Número uno, la revelación de Dios a su pueblo. Tú le dice Dios a Moisés, irás a ellos y les dirás, el yo soy, el que soy, va delante de ustedes, ¿no? Y la segunda gran revelación del libro es esta, ¿no? La salida de Egipto a través del Mar Rojo. Yo en lo personal estoy muy emocionado porque este es el segundo devocional que me toca compartir con ustedes acerca de este libro y me han tocado esos dos momentos. La última vez que compartí esto fue el capítulo 3 de Éxodo, donde Dios se revela a Moisés y obviamente se revela al pueblo y ahora vemos el paso del pueblo a través del Mar Rojo, ¿no? Dios le ha prometido a Moisés endurecer el corazón de Faraón hasta el último momento. Y esto parece un acto incoherente de parte de un Dios justo, pero debemos de entender que era un acto necesario. Y no era un acto necesario por la dureza del corazón del faraón, sino que era un acto necesario por la dureza del corazón del propio pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía un corazón duro y ellos debían entender la necesidad que tenían de Dios. Mire usted, es importante que en nuestra vida cristiana nosotros entendamos que nuestra naturaleza no es bondadosa y que por lo mismo necesitamos a Dios. No sé si alguna vez usted se ha preguntado o ha conocido a alguien que se pregunta ¿por qué Dios permite tanta maldad? Bueno, pues este podría ser un punto clave, ¿no? Quizá es porque cuando nosotros vemos la maldad en otros, podemos reconocer que esa maldad también habita en nosotros y que necesitamos verdaderamente de Dios. Pero ¿cómo es la dureza del corazón de Faraón? La dureza del corazón de Faraón no está en la necesidad de dejar ir al pueblo, no consistía en dejar ir al pueblo, no, ese no era el punto, aunque pareciera a primera vista que eso era el punto, esa no era la necedad de Faraón. La necedad de Faraón consistía en tratar de evitar a Dios. Faraón trataba de evitar a Dios y lo hacía negándolo y lo hacía a través, por ejemplo, de la dilación, ¿no? Recordará usted la plaga de las ranas, donde le dice a Moisés, bueno, está bien, ora por mí y mañana dejo ir al pueblo, ¿no? Y al otro día no cumple su palabra Faraón, lo trata de hacer, trata de evitar a Dios el Faraón a través de la concesión. Bueno, está bien, ofrezcan sacrificio, pero dentro del reino, ¿no? O está bien, irán, pero solamente los hombres, no irán las mujeres ni los niños, ¿no? Es decir, trata de negociar las cosas, ¿no? O también trata de evitar a Dios, Faraón trata de evitar a Dios a través de un falso arrepentimiento, ¿no? Escuchamos que le dice a Moisés, rueguen al Señor que quite de mí determinada plaga, o oren por mí, o esta vez he pecado, el Señor es justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. Son declaraciones que hace Faraón y que pareciera indicar que Faraón está reconociendo a Dios, pero que vemos una y otra vez que vuelve a negar a Dios. El problema, mis hermanos, es que muchas veces tratamos a Dios como lo hace Faraón
evitando la confrontación que muchas veces Dios quiere hacer a nuestra vida por determinada situación o determinado pecado, o porque de repente Dios nos está llamando a algo, a cumplir a hacer un cumplimiento de su voluntad, y nosotros como faraón le vamos dando la vuelta, retardamos los cambios que pide para nuestra vida, ¿no? Y entonces empezamos con que no, ahora sí ya mañana empiezo a leer la Biblia, ahora sí ya mañana empiezo a hacer mi devocional con mi familia, ahora sí ya mañana empiezo una oración, ahora sí cuando me jubile, ahora sí me voy a dedicar enteramente al ministerio, y son mañanas que nunca llegan. Tratamos de hacer lo mismo como Faraón al tratar de negociar con Dios, tratamos de hacer concesiones y tratamos de negociar nuestra fe con nuestras pasiones, y muchas veces hasta terminamos imponiéndole condiciones a Dios o al ministerio. Y también muchas veces mostramos, al igual que Faraón, un falso arrepentimiento, porque nos vemos muchas veces justificando nuestras faltas o engañándonos inclusive a nosotros mismos con una vida de iglesia. Es decir, asistimos a la iglesia y hacemos todo lo que se debiera de hacer en una iglesia y nos comportamos como se debiera uno de comportar en la iglesia, pero no vivimos una vida cristiana entregada a Él. Pero el día tenía que llegar, y tenía que llegar el día en que tanto Faraón como el pueblo debían aprender algo. El pueblo debía aprender a caminar en una nueva vida. Y esta era la vida libre y la libertad, la cual, escúcheme muy bien, mi hermano, no puede usted aprender a vivir en libertad si no es de la mano de Dios. Y el pueblo de Israel era un pueblo que ya no vivía bajo la esclavitud de Egipto, pero que tenía que aprender a ser un pueblo libre en Dios. Pero también por otro lado, Faraón tenía que dejar ya su obstinación y dejar de negociar contra la voluntad de Dios. Aunque, como sabemos, no lo va a lograr. Al igual que Judas Iscariote con Jesucristo, el faraón será preso de su propia necedad y de su propia ambición. Pero mire usted, en este pasaje tenemos a un líder, tenemos a Moisés, que por un lado tiene al enemigo pisándole los pies y por otro lado tiene un pueblo que le está reclamando aparentemente su situación. Y no es que le reclamaran su situación porque ellos ya eran libres, es decir, Dios ya había respondido. Pero ellos comienzan a murmurar, mira, no te dijimos que no nos sacaras, al menos allá teníamos sepulcros donde morir, aquí vamos a morir en medio del desierto, y estábamos mejor allá en Egipto, etcétera, ¿no? Pero eso que están reclamando es más bien producto de su frustración. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y mis hermanos, ahí es donde Dios nos quiere llevar muchas veces. Dios nos quiere llevar a situaciones donde la deuda, la enfermedad, la depresión, la inseguridad nos está pisando los talones, y donde el préstamo bancario, el crédito, el médico, el tratamiento, el abogado, el amigo influyente simplemente no se mueven. Pero Dios nos quiere ahí, y nos quiere ahí para que entendamos que Él es nuestro auxilio, que Él es nuestro pronto socorro, y que si el crédito, el tratamiento o el amigo influyente nos han ayudado, es porque Dios ha abierto el camino. Sin embargo, llama la atención las palabras de Dios a Moisés en ese momento. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces la pregunta es, ¿clamar a Dios es malo? Claro que no, porque la misma Biblia nos llama a clamar a Dios ahí en Jeremías 33:3. Nos dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No, 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 lo que el pasaje nos muestra aquí es que no solamente se trata de buscar a Dios, sino de caminar en lo que Dios nos ha llamado. Israel no solamente debía clamar a Dios por libertad, sino que tenía que marchar ya como un pueblo libre. Y mire usted, no estoy hablando aquí de esta ideología del ayúdate que yo te ayudaré, que muestra a un Dios incapaz de obrar sin mis acciones. No es así, Dios no depende de mis acciones. Estoy hablando de creer y vivir una vida como Dios nos ha llamado. Yo le pregunto, ¿es usted hijo de Dios? ¿Es usted salvo? ¿Es usted redimido? ¿Es usted perdonado? ¿Es usted justificado? ¿En verdad cree usted ser coheredero de las bendiciones de Dios? ¿Cree usted vivir una vida en victoria en Cristo? Bueno, el punto no simplemente es creerlo, sino aquí la pregunta real es, ¿usted vive como hijo de Dios? ¿Vive como redimido? ¿Vive como perdonado?
vive como justificado, camina en la vida como coheredero de las bendiciones de Dios, o camina usted en victoria a pesar de las circunstancias, o estamos en el error de creer en la victoria cuando todo está bien, pero caminamos en una vida de derrota cuando todo sale mal. Mire, ya Santiago nos habla de esto cuando nos dice que la fe sin obras está muerta. No se refiere a que las buenas obras nos salvan o que nuestra fe depende de nuestra conducta, sino más bien que nuestra manera de vivir debe de reflejar lo que creemos. Ahí en el libro de Génesis nos dice que Abraham fue justificado solamente por creer, no por sus obras. Dice Génesis 15 que Dios toma a Abraham, lo lleva afuera y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Le dijo, así va a ser tu descendencia. Y el versículo 6 del capítulo 15 dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No había hecho otra cosa, él no hizo alguna acción, simplemente creyó y eso le fue contado por justicia. Pero lo que vemos después es a un Abraham haciendo obras que reflejaban esa fe. Y entonces lo vemos dejando la casa de su parentela, llegando a lugares donde no conocía a nadie, donde por lo que nos narra la Biblia la gente era difícil, era gente muy brava, ¿no? Sin embargo, él llega a ser morada ahí, esperando la promesa de un hijo a pesar de su edad y de la edad de su esposa, e inclusive vemos este famoso pasaje donde él va a sacrificar a su hijo por petición de Dios. La fe no es consecuencia de las buenas obras, sino dependeríamos del conductismo o de la moralidad y no de Dios. Y esto es algo que pretende mucho la educación hoy en día. Pero no es así, mis hermanos. Las buenas obras son consecuencia de la fe. Por eso es que Hebreos en su capítulo 11 hace un listado de los héroes de la fe y menciona que por la fe hicieron determinadas obras y no al revés. Entonces, di al pueblo que marche es una invitación de Dios no solamente a creer, sino a vivir como Él nos ha llamado, no importando si el enemigo está al acecho o si todo parece estar perdido. Mire usted, nuevamente vemos aquí en el resto del pasaje una fórmula, la fórmula de Dios dando un mandato, dando una comisión, dándonos un respaldo y dándonos una promesa. Casi siempre también nos da advertencias y nos muestra el propósito. En el versículo 16 Dios da el mandato, le dice a Moisés que alce su vara, que extienda la mano, que divida el mar. Es curioso porque le dice divide el mar o divídelo, aunque sabemos que Dios lo va a hacer. Y da el mandato de que los hijos de Israel entren por en medio del mar en seco. Da una advertencia, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y los van a perseguir, pero también de una promesa, pero me voy a glorificar en Faraón. Esto está sucediendo en el versículo 7. Me voy a glorificar en Faraón, en su ejército, en sus carros, en su caballería. Tiene también la promesa y los egipcios también sabrán que yo soy Dios, que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Y vemos también el respaldo. Nos lo dicen los versículos 19 y 20, donde habla del ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel y que de repente se pasa hacia atrás para proteger al pueblo en columna de nube. Para aquellos que les encanta estudiar a profundidad, ahí les dejo una tareita con un término llamado cristofanía. Si pueden estudiar el término e ir a este pasaje, van a encontrar cosas muy hermosas. De los versículos 21 al 30, lo que vemos es cómo se lleva el cumplimiento de este mandato, de esta advertencia, de esta promesa y de este respaldo. Vemos que Moisés extiende la vara, vemos a Dios abriendo el mar mediante un fuerte viento oriental, ¿no? Vemos al pueblo pasando en seco. Efectivamente se cumple la advertencia, los egipcios están persiguiendo a Israel, ¿no? Vemos también cómo Dios ve a los egipcios desde la columna y entonces cumple su promesa y ataca las ruedas de los carros, ¿no? Y ahoga a los egipcios, ¿no? Y vemos el respaldo nuevamente de Dios, que los israelitas son salvados. Finalmente tenemos el versículo 31 que nos muestra el propósito de todo esto. Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Mira, hermano, todo lo que pasa en nuestras vidas tiene el propósito de glorificar a Dios.
Y he escuchado que se le pregunta a la gente, ¿quieres ser usado por Dios? ¿Quieres glorificar a Dios? Y mucha gente levanta las manos y dice, sí, amén, yo quiero ser usado por Dios y yo quiero glorificar a Dios. Bueno, mucho cuidado, porque Faraón fue usado por Dios para ser glorificado a través de la dureza de su corazón. La invitación que yo te quiero hacer es que sí seamos usados por Dios, que sí glorifiquemos a Dios, pero no lo hagamos siendo ejemplo de escarmiento por la dureza de nuestros corazones, sino que lo hagamos, como lo dice este versículo 31, siendo testigos de sus proezas, temiendo a Dios en todo tiempo, y sobre todo creyendo en Él, no importando las circunstancias. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre, que Señor, simplemente tú eres el mismo ayer, hoy y Padre, y el hecho de que nosotros pasemos por situaciones buenas o malas no te hacen más ni menos Dios. Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar, Padre, como verdaderos hijos tuyos. Sin titubeo, Padre, con la confianza plena, Señor, de quién eres en nosotros, Padre. Te pedimos, Dios, que, Padre, nos hagas testigos de tus proezas, Padre, que nos permitas, Señor, Padre, tener temor reverente de ti, Padre, y creer siempre en ti, no importando las circunstancias, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre, Señor, para que nuestro corazón no se endurezca, Padre, sino caminemos en una fe verdadera, en el nombre precioso. Amén. Mis hermanos, pues agradezco muchísimo, muchísimo el que me hayan acompañado, el que se hayan conectado con nosotros. Voy a mandar aquí unos saluditos rapidísimos. Está María Sara González, Laura Espinosa, Amaya Itzel, Silvia Álvarez, Marta Gómez. Muy buenos días, qué gusto saludarlos, Maribel Galván, a mi esposa Sari Figueroa, a mis hijas también les mando un saludo, si no, no me lo perdonan, a mi buen amigo Obed, a Yolanda Torres, Leo Patiño, mi hermano, qué gusto saludarte, a mi hermana Patibó, Irma Arguelles, Hilda Valdera, Miriam Arellano, Rosy Goitia, Gio Torres, Dafne Rivera, buenos días, Eva Salazar, tengo aquí a Jacus Terán, Esmeralda García, Álvaro Rojas, a mi buen hermano Ismael, qué gusto saludarte, a mi gran maestra Nachita Vidal, qué gusto saludarte, Esther Mendoza, bendiciones, Gio Torres, Licia Ortega, Maggie Garbra, Georgina González, qué bendición hermanos poderles saludar, Enrique Pedrosa, Maru González, María Leonor Porras, Gerardo Arellano, mi hermano, qué gusto saludarte, mi hermano. Mis hermanos, en verdad es una bendición poder comenzar el día reflexionando a través de la palabra de Dios. Pero también quiero hacerle una invitación para que nos acompañen a todos los eventos que tenemos en Torre Fuerte. Recuerde que tenemos nuestros devocionales todos los días a las 9 de la mañana, donde nos gozamos con el regalo de la palabra de Dios. Tenemos también nuestro servicio de media semana 7:30 de la noche, donde estamos estudiando ahora los libros de los Salmos. También tenemos nuestro servicio dominical, que ya también es presencial, con servicios a las 11 de la mañana y 1:30 de la tarde. La Escuela de Desarrollo Cristiano entre semana y también los sábados. En un ratito más ya está arrancando la Escuela de Desarrollo Cristiano. Y mis hermanos, también tenemos nuestra reunión de oración los lunes a las 7:30 de la noche. Y en fin, hay otras miles de actividades, familias Torrefuerte, matrimonios Torrefuerte, están los pequeñitos de Oanza, hay muchas actividades más donde usted se puede conectar y usted puede vivir una vida entregada al Señor. Es un gusto para mí el poderle servir, es un gusto para mí el poderle saludar y le pido mucho, mucho de favor que viva usted una vida confiando en Cristo Jesús. Dios le bendiga mucho, gracias.